Hola a todos, nos volvemos a encontrar, esta vez para hablar de la unidad 10, Civil 1, y vamos a empezar por ver el hecho y el hecho jurídico. Son dos pilares que determinan cómo los eventos y acciones pueden producir efectos legales. ¿Qué es un hecho? El concepto de hecho se refiere a cualquier acontecimiento o fenómeno que puede ocurrir en el entorno en términos generales. Es una acción o suceso sin una relevancia jurídica directa. Es decir, que puede tener, puede o no tener un impacto en el derecho. Un hecho puede ser desde un evento natural, como una tormenta, hasta una actividad humana, sin intención de generar consecuencias legales, como dar un paseo o leer un libro. Em, Cuando un hecho produce efectos legales o está previsto en el sistema jurídico para generar consecuencias como crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas, se convierte en un hecho jurídico. El artículo 257 del Código define el hecho jurídico como un acontecimiento que provoca efectos en el ámbito del derecho, debido a la estructura normativa que le confiere esa capacidad. Si una fuerte tormenta arrasa una cosecha y el agricultor no puede entregar la producción comprometida, este evento natural se convierte en un hecho jurídico al ser el antecedente que justifica una posible exoneración de responsabilidad contractual. Dentro de los hechos jurídicos podemos hacer dos grandes clasificaciones. Eh, los hechos de la naturaleza y los hechos humanos. Los hechos de la naturaleza son los eventos naturales que no dependen de la voluntad humana, como el nacimiento o la muerte, o los fenómenos naturales. Y los hechos humanos son actos realizados por personas, aunque no necesariamente con la intención de generar efectos legales. Un ejemplo de esto sería el fallecimiento de una persona que, independientemente de la voluntad humana, produce automáticamente la transmisión de derechos a sus herederos. Eh, Entre los hechos los hay constitutivos y extintivos, así como modificativos. Los constitutivos generan nuevas situaciones jurídicas como el nacimiento de un derecho a través de la usucapión. Eh, Está explicado desde los artículos 1897 al 1899 del Código. Los hechos modificativos cambian la situación jurídica sin extinguirla, como la modificación de un contrato por acuerdo de ambas partes. Los hechos extintivos terminan relaciones jurídicas, como por ejemplo el pago de una deuda o la muerte del titular de un derecho. Los hechos jurídicos actúan como motores dentro del derecho civil, ya que son los que permiten la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Este papel es fundamental para la regulación de las relaciones sociales, ya que garantiza una estructura de previsibilidad y estabilidad en las interacciones entre las personas y en sus acuerdos. Gracias a la función de los hechos, el derecho puede adaptarse a los cambios y ajustar las consecuencias según cada caso concreto. El derecho contempla que si una persona adquiere bienes abandonados, eh, esto lo pueden ver en el artículo 1947 del Código, este hecho genera la adquisición de derechos de propiedad, lo que ilustra cómo un acto sin propietario pasa a constituir una relación jurídica. La interpretación de los hechos jurídicos se basa en entender si un acontecimiento específico cumple con los requisitos para ser considerado un hecho jurídico y qué consecuencias debe producir. La normativa requiere considerar la finalidad de la norma que regula el hecho, además de los principios generales del derecho aplicables. Así, el derecho asegura que los efectos de los hechos se alineen con la justicia y el orden normativo, ajustándose al contexto y a la situación específica. Por ejemplo, en casos de fuerza mayor o eventos imprevistos, el derecho evalúa si un hecho tiene la suficiente relevancia para suspender o cancelar obligaciones, como cuando una empresa no puede cumplir un contrato debido a un desastre natural. Y acá el análisis y la clasificación del hecho junto con la interpretación de los principios legales aplicables son esenciales para resolver el conflicto de manera justa. El hecho jurídico y su diferencia con el acto jurídico son conceptos fundamentales para entender cómo funcionan las normas en situaciones
que pueden afectar derechos y obligaciones de las personas. Así que llegamos a una de las partes más importantes. La diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, mientras que el hecho jurídico es un suceso que produce efectos legales sin intervención voluntaria, el acto jurídico se basa en la voluntad de las personas para producir efectos en el ámbito jurídico. Según el artículo 259 del Código, el acto jurídico es una manifestación de voluntad consciente que tiene como propósito directo crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. A diferencia de los hechos jurídicos, los actos jurídicos son intencionales y requieren la voluntad de al menos una de las partes para tener validez. Por ejemplo, si una persona firma un contrato de compraventa, está realizando un acto jurídico, porque con esa firma tiene la intención clara de adquirir o vender algo, y acá no hay un suceso accidental o involuntario, sino una voluntad directa de generar consecuencias legales. Esto contrasta con el caso de una tormenta que destruye una propiedad, lo cual sería un hecho jurídico, ya que sus efectos dependen de la voluntad no dependen de la voluntad de alguien, sino de un evento externo. La interpretación de los hechos jurídicos en el derecho implica verificar si un evento cumple con los requisitos legales para considerarse como tal y qué efectos produce en la relación jurídica. La interpretación debe basarse en el contexto y en la finalidad de la norma que regula el hecho. En cuanto a los actos jurídicos, la interpretación va más allá de analizar solo el acto en sí y busca verificar que los elementos de la voluntad, discernimiento e intención sean auténticos y se ajusten a los fines de las partes involucradas. Por ejemplo, un ejemplo de interpretación: si una persona es declarada ausente por el artículo 85 del Código, ese hecho jurídico activa automáticamente efectos sobre la administración de sus bienes. En cambio, si se trata de un testamento, el juez analizará si el testador tenía plena voluntad y conocimiento al momento de firmar, garantizando que el acto jurídico cumpla con todos los requisitos legales para ser válido. Los actos voluntarios y el significado del silencio en el ámbito jurídico. Entender estos conceptos es fundamental para saber cómo el derecho evalúa nuestras acciones, intenciones y a veces nuestra falta de respuesta. ¿Qué es un acto voluntario? Bueno, empecemos con este concepto básico. Un acto voluntario es cualquier acción realizada con discernimiento, intención y libertad. En el artículo 260 del Código, el acto voluntario se describe como aquel que cumple estos tres elementos y se expresa en un hecho exterior. Esto significa que el acto debe hacerse de forma consciente y libre y debe poder observarse o comprobarse de alguna manera. El discernimiento, este es el primer elemento de un acto voluntario y se refiere a la capacidad de la persona para entender lo que está haciendo y las consecuencias de su acción. Por ejemplo, si una persona firma un contrato sin saber lo que está firmando porque no entendió el idioma, se podría argumentar que no hubo discernimiento. Otro elemento es la intención, y la intención implica que la persona quiere llevar a cabo un acto específico y entiende su naturaleza y posibles efectos. Supongamos que alguien dona una cantidad de dinero a una fundación. Este acto se considera voluntario porque la persona tuvo la intención clara de hacer la donación. El tercer elemento, que es la libertad, por último, para que un acto sea voluntario, la persona debe estar libre de presiones o amenazas. Si alguien firma un contrato bajo coacción, este acto no es voluntario, en términos jurídicos, ya que falta la libertad. En el derecho civil existen diferentes categorías de actos voluntarios y cada una tiene características particulares. Así que vamos a ver esto. Tenemos los actos lícitos y los simples actos lícitos. Un acto lícito es cualquier acción que no está prohibida por la ley y produce efectos en el ámbito jurídico. El artículo 258 del Código nos habla del simple acto lícito como una acción voluntaria que, aunque no tenga como objetivo principal modificar el estado jurídico de una relación, puede igualmente generar efectos legales. Ejemplo de esto es cuando una persona hace una declaración que, aunque no buscaba efectos legales, provoca consecuencias normativas.
Eh, en cuanto a los actos jurídicos, son aquellos actos voluntarios realizados con la intención directa de producir efectos legales, como crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El contrato de compraventa es un acto jurídico porque al firmarlo las personas están buscando un efecto legal específico, transferir la propiedad de un bien. Estos diferentes tipos de actos voluntarios muestran cómo el derecho clasifica nuestras acciones según los efectos legales que éstas producen. El siguiente tema es el silencio. En el derecho, el silencio tiene una interpretación distinta a la que solemos entender en el día a día. Contrario a la idea de que el que calla otorga, el artículo 263 del Código establece que, en principio, el silencio no se considera una manifestación de voluntad, a menos que las circunstancias lo indiquen, o la ley o la parte lo acuerden. Veamos las situaciones en las que el silencio puede tener un valor jurídico. El silencio impuesto por la ley. En ciertos casos, la ley establece que el silencio debe interpretarse de una manera específica, por ejemplo, en el caso de un contrato. Si una de las partes tiene el deber de aceptar o rechazar una oferta y no responde, la ley puede interpretar su silencio como una aceptación tácita y si así se dispone en la normativa o en el contrato. Por otra parte, el silencio derivado de la voluntad de las partes. En algunos contratos o acuerdos, las partes pueden establecer que el silencio sea interpretado como aceptación o rechazo. Este tipo de acuerdos son comunes en relaciones comerciales, donde hay contratos de renovación automática, en los que si una de las partes no se manifiesta, el contrato se renueva automáticamente. Bueno, en un tercer lugar tenemos el silencio en concordancia con declaraciones previas, o sea que si una persona mantiene silencio ante un hecho que concuerda con sus declaraciones previas, su falta de respuesta puede interpretarse como consentimiento. Por ejemplo, si un empleado acepta condiciones de trabajo en una empresa y no reclama cuando estas condiciones se implementan, su silencio podría considerarse como una aceptación. Eh, ¿Cómo interpreta el derecho los actos voluntarios y el silencio? En el caso de los actos voluntarios, los jueces y abogados analizan si el acto cumple con los tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Esto es esencial para que el acto sea válido. Si uno de estos elementos falta, como en casos de coacción o error, el acto puede perder su validez. En cuanto al silencio, el derecho suele ser cauteloso y evita interpretarlo como aceptación o rechazo, salvo en situaciones específicas. Por eso, solo en casos donde la ley, las partes o el contexto lo indican, el silencio va a tener un valor legal. Y este enfoque prudente refleja un principio de buena fe en el derecho y asegura que una persona no sea forzada a aceptar o rechazar algo por no haber respondido. Por ejemplo, si una persona recibe un contrato de trabajo con condiciones que le son desfavorables y no lo firma, su silencio no se va a interpretar automáticamente como aceptación. Sin embargo, si en el contrato se especifica que la falta de respuesta se va a considerar como aceptación, entonces el silencio sí generará un efecto jurídico, siempre que la persona haya tenido oportunidad de manifestarse y no lo haya hecho. La imputación de las consecuencias de los actos jurídicos voluntarios para comprender cómo el derecho les asigna una responsabilidad por acciones es fundamental. Y hay que conocer el concepto de acto voluntario, la imputación de sus efectos y su clasificación. Bueno, ¿qué es la imputación de las consecuencias de los actos voluntarios? Primero, hablemos de qué significa imputar las consecuencias de un acto voluntario. En términos jurídicos, la imputación se refiere a la atribución de los efectos de una acción a la persona que la realiza, basándose en la voluntad y en la libertad de dicha persona. Según el artículo 260 del Código, para que un acto sea considerado voluntario y se le imputen sus consecuencias, debe realizarse con discernimiento, intención y libertad, y debe manifestarse de manera exterior. Supongamos que una persona firma un contrato de compraventa de un coche. Esta firma es un acto voluntario porque la persona ha tomado una decisión consciente y libre. Como resultado, las consecuencias de esta acción, como la transferencia de la propiedad del coche,
y la obligación de pagar el precio acordado se le imputan directamente. Las consecuencias de los actos voluntarios se clasifican en diferentes categorías según su propósito y efectos legales. Esta clasificación ayuda a comprender cómo el derecho estructura los distintos tipos de consecuencias de una acción. Primero, los actos lícitos y simples actos lícitos. Los actos lícitos son aquellos permitidos por la ley que generan efectos en el ámbito jurídico. Dentro de estos, el artículo 258 del Código define los simples actos lícitos como aquellos que, aunque no busquen específicamente generar consecuencias legales, producen efectos porque así lo impone la ley. Ejemplo, cuando alguien realiza una obra de arte, aunque no busque necesariamente efectos legales, el derecho de autor se genera automáticamente por ley, otorgándole derechos sobre la obra. Los actos jurídicos voluntarios son aquellos donde la persona realiza una acción voluntaria con la intención explícita de generar efectos legales. Y ejemplos de actos jurídicos incluyen contratos, testamentos, declaraciones de voluntad que buscan establecer, modificar o extinguir derechos. Al firmar un contrato de arrendamiento, el arrendador y el arrendatario están generando derechos y obligaciones de manera intencional, como el derecho del uso del bien arrendado y la obligación de pagar el alquiler. Estos diferentes tipos de actos muestran cómo las consecuencias pueden ser intencionales o impuestas por la ley, dependiendo del propósito y naturaleza de cada acto. La interpretación de la imputación de las consecuencias de los actos voluntarios es un aspecto clave del derecho civil. Cuando los tribunales o abogados evalúan un acto voluntario, se centran en verificar que el acto cumpla con los requisitos de discernimiento, intención y libertad. Solo así se le imputarán las consecuencias correspondientes. Un ejemplo de interpretación práctica: supongamos que una persona firma un contrato de trabajo sin entender las condiciones debido a un error inducido por el empleador. En este caso, el contrato podría ser cuestionado y no imputarse sus consecuencias a la persona engañada, ya que la falta del discernimiento el discernimiento porque es necesario para que el acto sea plenamente voluntario. En los simples actos lícitos, la interpretación es menos flexible, ya que la ley imputa las consecuencias automáticamente. Sin embargo, en los actos jurídicos, la interpretación de los elementos de la voluntad, discernimiento o intención es fundamental para garantizar la equidad en la aplicación de las consecuencias. Continuamos ahora con los hechos involuntarios. Para empezar, vamos a definir hechos jurídicos nuevamente en general. El hecho jurídico es cualquier acontecimiento que puede producir efectos legales como modificar, crear o extinguir derechos y obligaciones. Ahora los hechos jurídicos pueden dividirse en voluntarios e involuntarios dependiendo si la persona actúa con plena intención o no. El Código Civil diferencia los hechos involuntarios de los voluntarios. Un hecho es involuntario cuando la persona no tiene la capacidad de comprender o no controla sus actos en el momento en que los realiza. Esta falta de control puede ser por inmadurez, como ocurre con los menores de edad, o por una alteración de la razón que impide que una persona actúe de manera consciente y deliberada. ¿Qué dice el Código en el artículo 261? Establece específicamente los casos que se consideran hechos involuntarios. Dice que se consideran como tales los actos de una persona que, en el momento de realizarlos, está privada de la razón. También los actos ilícitos cometidos por menores de 10 años y los actos lícitos realizados por menores de 13 años, salvo que una disposición particular diga lo contrario. Este artículo es clave porque define los límites de responsabilidad de acuerdo con la edad y el estado mental del individuo. La ley presume que, por ejemplo, un niño de 8 años o una persona que padece una crisis mental no tiene la capacidad de discernir correctamente las consecuencias de sus actos. Y esto tiene un impacto directo en cómo se evalúan sus actos en términos legales. Vamos con unos ejemplos. Para entender mejor, supongamos que un niño de 8 años rompe accidentalmente una ventana jugando al fútbol. Según el artículo 261, este acto se considera involuntario porque para la ley, un niño de esa edad no tiene la madurez suficiente para entender plenamente las consecuencias de sus actos, aunque puede ser responsable en un sentido moral o educativo, no jurídicamente. Otro ejemplo es el de una persona que, bajo los efectos de una crisis mental temporal, causa daños a la propiedad ajena
Y la ley también lo considera un hecho involuntario, ya que la persona no estaba en pleno control de su razón en ese momento. En estos casos, la ley busca proteger a las personas que debido a su estado mental no tienen plena capacidad para actuar de forma consciente. Para que un acto se considere voluntario, la persona debe actuar con discernimiento, intención y libertad, tal como lo indican los artículos 259 y 260 del Código. Estos artículos explican que el discernimiento es la capacidad de comprender y evaluar el acto, la intención se refiere al propósito de llevarlo a cabo y la libertad implica que la persona actúa sin coacción o intimidación. Entonces, cuando uno de estos elementos falta, como en el caso de un menor de edad que no posee discernimiento, el acto pierde su calidad de voluntario y por tanto cambia su calificación legal. Acá el código utiliza estos criterios para proteger a aquellos que no están en condiciones de ser plenamente responsables de sus actos. La responsabilidad civil en los hechos involuntarios. Bueno, la pregunta es, ¿el acto es involuntario? ¿Hay alguna responsabilidad civil? ¿Qué ocurre con el daño causado? Por ejemplo, el artículo 1717 del Código establece que en los casos de incapacidad o minoría de edad, los padres o tutores son responsables civilmente por los actos de sus hijos o pupilos. Por ejemplo, en el caso del niño que rompe la ventana, aunque él no sea responsable jurídicamente, los padres pueden ser responsables de reparar el daño causado. La idea detrás de esta normativa es proteger tanto a las personas afectadas por el daño como a aquellos que debido a su situación de vulnerabilidad o inmadurez no pueden asumir plenamente las consecuencias de sus actos. De esta forma la ley asegura que siempre haya una vía para remediar el daño causado. Aunque estamos hablando principalmente del derecho civil, es importante hablar de que en el derecho penal también se reconoce la falta de discernimiento como eximente de responsabilidad. Esto quiere decir que si alguien comete un delito sin discernimiento, ya sea por inmadurez o por un estado de crisis mental, puede considerarse inimputable. En el derecho penal la responsabilidad se basa en la intencionalidad y en el control sobre el acto, al igual que en el derecho civil. Entonces, si una persona está bajo una condición que le impide comprender lo que hace, no se le puede imponer una sanción penal. Este es otro ejemplo de cómo el concepto de voluntariedad afecta la responsabilidad en distintas ramas del derecho. Bueno, volviendo a los puntos, los actos ilícitos y cómo se configuran sus efectos en términos de responsabilidad, este es un concepto que abarca varias áreas de la ley como los delitos, los cuasidelitos, el dolo, la culpa, y todos ellos son elementos importantes para entender cómo cuando una persona es responsable por el daño que causa. Vayamos con el concepto de acto ilícito y los elementos que están en el artículo, en los artículos del 1716 a 1721. Para comenzar, es necesario que definir lo que es un acto ilícito. En el Código establece el artículo 1716 que un acto ilícito es cualquier acto contrario a la ley que causa un daño a otro. Para que un acto sea considerado ilícito, debe cumplir ciertos elementos que son esenciales. Uno es la antijuridicidad. Esto significa que el acto debe contradecir el derecho. No es suficiente con que cause un daño, tiene que estar objetivamente prohibido por alguna norma. El segundo elemento esencial es el daño. El acto debe haber generado un perjuicio concreto y este daño puede ser patrimonial como la pérdida de dinero o bienes o puede ser extrapatrimonial como el sufrimiento moral. El tercer elemento esencial es la relación de causalidad. Es esencial que exista un vínculo directo entre el acto y el daño. El artículo 1726 nos dice que no cualquier consecuencia es atribuible al autor del acto. Debe existir una conexión clara entre la conducta y el perjuicio que ha sufrido la víctima. Vayamos como un ejemplo. Supongamos que alguien rompe accidentalmente una ventana jugando al fútbol en un parque público. Este es un acto que causa un daño y como tal puede ser considerado ilícito, si se establece la relación de causalidad y la antijuridicidad. Hablemos ahora de los delitos y cuasidelitos, cuáles son las diferencias. Según el artículo 1721,
hay una diferencia entre delitos y cuasi delito, que es la función de la intencionalidad con la que se realiza el acto ilícito. Primero, digamos, los delitos son actos ilícitos cometidos con dolo, o sea, es decir, con la intención de causar daño, y en estos casos la persona es consciente de que su acto va a provocar un daño, y aún así va a decidir llevarlo a cabo. Por ejemplo, si alguien rompe deliberadamente la propiedad de otra persona, comete un delito civil. Los cuasi delitos, acá el acto ilícito no tiene intención de dañar, sino que es consecuencia de una falta de cuidado o negligencia. La persona no pretendía en realidad causar un daño, pero no actuó con una diligencia necesaria. Un ejemplo de cuasi delito debería ser un conductor que por distraerse atropella a un peatón. No hay intención de hacer daño, pero el descuido ocasiona el perjuicio. En el artículo 1721, el Código aclara que tanto en los delitos como en los cuasi delitos se genera responsabilidad civil, pero con diferentes grados de intencionalidad. El dolo es un elemento clave en los actos ilícitos y está relacionado con la intención de causar daño. Según el artículo 1724 del Código, el dolo se da cuando una persona actúa con voluntad deliberada de realizar un acto contrario a derecho y no perjudicar a otro. Ahora, hay dos tipos de dolos. Uno es el esencial. Ese dolo afecta de manera significativa la causa del acto, y cuando ocurre puede llevar a la nulidad del mismo. Supongamos que, por ejemplo, alguien engaña a otro para que firme un contrato en condiciones desventajosas. Este dolo puede invalidar el contrato porque afecta la voluntad de la otra parte. En cambio, el dolo incidental es otro caso en el que el dolo no es determinante en la realización del acto, pero sí puede influir en la magnitud del daño. Por ejemplo, un vendedor que omite informar sobre un defecto menor en un producto actúa con dolo incidental, lo cual puede dar lugar a una indemnización proporcional al perjuicio. En ambos casos, el dolo exige que la persona actúe de manera consciente y con la intención de causar daño. Es un elemento fundamental para que un acto ilícito sea considerado delito y no simplemente un cuasi delito. La culpa es otro factor de atribución de responsabilidad. En el código, en el artículo 1724, nos habla de la culpa por falta de previsión o negligencia. A diferencia del dolo, la culpa implica una falta de previsión o una conducta negligente, pero sin intención de causar daño. La culpa ocurre cuando alguien no actúa con el nivel de cuidado razonable que se espera, lo que genera un daño. La culpa puede manifestarse como imprudencia, cuando una persona actúa sin la debida precaución, por ejemplo, conducir a alta velocidad en una zona escolar, o negligencia, cuando alguien omite el cuidado necesario, como olvidar asegurar una escalera en un edificio público, lo que puede provocar accidentes. Entonces, el artículo 1724 establece que tanto la falta de conocimientos técnicos como la omisión de los cuidados básicos pueden dar lugar a la responsabilidad por culpa. Esto incluye situaciones en las que se produce un daño debido a la falta de habilidades necesarias en una actividad profesional. La realización de un acto ilícito tiene efectos importantes en materia de responsabilidad civil. De acuerdo con los artículos 1716 y 1721 del Código, quien comete un acto ilícito, sea por dolo o culpa, tiene la obligación de reparar el daño causado. Los efectos principales son el resarcimiento del daño. El autor del acto ilícito debe indemnizar a la víctima por los perjuicios sufridos. Este resarcimiento puede abarcar daños materiales, como el costo de reparación de un bien, o daños morales, como el sufrimiento emocional. La nulidad del acto. En casos de dolo esencial, el acto puede declararse nulo y por ende debe restituirse todo al estado anterior. Por ejemplo, un contrato firmado bajo engaño puede ser anulado si el dolo fue determinante para su realización. Y la responsabilidad solidaria nos dice que en situaciones en que un tercero se beneficia del dolo o participa indirectamente en el acto ilícito, el Código en su artículo 1755 establece que éste también puede responder solidariamente junto con el autor. La diferencia entre delito civil y delito penal o criminal. Aunque los dos términos incluyen la palabra delito, no significan lo mismo y están regulados por diferentes cuerpos de leyes. Comencemos por los civiles.
Un delito civil, según el artículo 1716 del Código, es un acto ilícito que causa un daño a otra persona o a su patrimonio. En este caso, lo que importa es que haya un daño y que se pueda demostrar que fue ocasionado por una conducta antijurídica. La intención del autor, aunque puede influir en el monto de la compensación, no es siempre determinante. El objetivo del derecho civil y específicamente de los delitos civiles es reparar el daño el que se ha causado a la víctima. Y esto significa que cuando alguien comete un delito civil, lo que la ley busca es que el daño causado sea compensado económicamente o mediante otra forma de reparación. Pensemos en un accidente de tránsito. Si alguien choca con otro vehículo por descuido o negligencia, el causante del daño puede ser demandado para que pague los gastos de reparación del auto afectado o los gastos médicos si hubo lesiones. La intención de causar daño no es necesaria acá, ya que lo que se busca es que la víctima sea indemnizada. En el caso de los delitos penales, el objetivo es diferente. Un delito penal, también conocido como delito criminal, es una conducta que afecta a la seguridad y al orden público, y está tipificado en el Código Penal. Acá lo que se busca es castigar al infractor y prevenir futuros delitos que pueden poner en riesgo a la sociedad. Para que una conducta se considere delito penal, debe cumplir con ciertos elementos como la tipicidad, que debe estar descrita en el Código Penal como delito, y la antijuricidad, que sea contraria a derecho, así también como la culpabilidad, que es la intención o culpa del autor. Además es importante que el autor tenga imputabilidad, que es decir, que tenga capacidad mental para comprender la gravedad de sus actos y responder penalmente por ellos. Por ejemplo, imaginemos un caso de robo. El artículo 164 del Código Penal tipifica el robo como un delito en el cual una persona se apropia de algo ajeno con la intención de retenerlo de forma ilegítima. Acá no importa si hubo un daño económico específico para la víctima. Lo que se sanciona es la conducta del infractor, porque pone en riesgo la seguridad y la propiedad de la sociedad. Ahora que conocemos los conceptos de ambos tipos de delito, pasemos a las diferencias clave entre delito civil y penal. Esta distinción es fundamental en el sistema jurídico, eh, ya que cada tipo de delito tiene un propósito y sanción distintos. Por ejemplo, la finalidad de la sanción, en el delito civil la finalidad es reparar el daño sufrido por la víctima, y por eso la compensación suele ser económica o basada en la restitución de un derecho. Y en el delito penal la sanción tiene una función punitiva y disuasoria. Se busca castigar al infractor, prevenir que él u otros vuelvan a cometer conductas similares. En cuanto a la parte perjudicada, en el caso del delito civil, la persona perjudicada es el particular que sufrió el daño y es el que inicia la acción legal buscando la reparación. Y en el delito penal, aunque una persona pueda ser la afectada directa, el Estado actúa en representación de la sociedad. Acá es el Estado, a través del Ministerio Público, el que impulsa el proceso penal para sancionar al infractor. En cuanto al tipo de sanción, el derecho civil, las sanciones suelen ser de naturaleza compensatoria. Por ejemplo, un juez puede ordenar que quien causó un daño indemnice a la víctima. Y en el derecho penal las sanciones incluyen restricciones de derechos como la prisión, multas penales o servicios comunitarios. Estas sanciones buscan castigar y a la vez resguardar la seguridad de la sociedad. Vamos a ver dos ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor la diferencia entre un delito civil y uno penal. Ejemplo de lesiones físicas. Vamos a imaginar que una persona sufre lesiones en un accidente de tránsito. Si el accidente fue un descuido, puede considerarse un delito civil. La persona lesionada puede iniciar una demanda para recibir una compensación por los daños y los gastos médicos. Ahora, si las lesiones fueron provocadas intencionalmente, como en un caso de agresión física, el acto se convierte en un delito penal. En este caso, el agresor puede enfrentar cargos criminales y además una compensación económica y puede recibir una sanción penal como la prisión. Veamos un ejemplo de robo. En el derecho civil, si alguien se lleva un bien ajeno sin intención de apropiarse permanentemente de él, ya sea por error o por un malentendido, podría obligarse a restituir el bien o compensar al dueño, pero sin sanciones penales. En el derecho penal, el robo es considerado un delito porque implica una intención dolosa de apropiarse de algo ajeno. En este caso, la persona enfrenta sanciones penales como prisión, ya que se tipifica como una amenaza a la seguridad de la propiedad.
La diferencia entre delito civil y penal responde a la interpretación de cada acto y a la protección de distintos intereses. En los delitos civiles los tribunales aplican un enfoque reparador que se va a centrar en la magnitud del daño sufrido y el impacto en la víctima, buscando restablecer la situación al estado anterior. Por otro lado, en los delitos penales el enfoque se orienta a la seguridad y el orden social. El sistema penal evalúa la peligrosidad de la conducta y considera factores como la intencionalidad y el riesgo social. La pena cumple no solo una función de castigo, sino también una función preventiva para desalentar futuras conductas similares en la sociedad. Bueno, pasemos ahora a las consecuencias de los actos jurídicos. Que vamos a ver qué es un acto jurídico. Bueno, esto ya lo habíamos visto y por qué produce consecuencias, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. El punto de partida es entender que el artículo 257 define al acto jurídico como una manifestación de la voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos que estén permitidos por la ley. Cuando decimos efectos jurídicos nos referimos a las consecuencias directas que nacen de un acto. Si yo firmo un contrato de compraventa, por ejemplo, estoy generando una obligación de pago y a cambio un derecho a recibir la propiedad. Este contrato trae consecuencias, crea derechos y deberes, tanto para el comprador como para el vendedor. Si una de las partes incumple, va a haber consecuencias legales como el reclamo judicial o incluso una demanda por daños. En cuanto a los tipos de consecuencias de los actos jurídicos, hay que decir que existen tres tipos de consecuencias según cómo el acto jurídico afecta a la relación de las partes. Las consecuencias constitutivas son las que originan o crean una situación jurídica nueva. Este es el caso de un contrato de sociedad. Cuando dos o más personas deciden unirse para crear una empresa, se constituye una relación jurídica con sus derechos y deberes. El artículo 1254 del Código establece que a partir de la firma del contrato nace la persona jurídica que actuará en nombre propio separada con sus socios. Las consecuencias modificativas son las que alteran o cambian una relación ya existente. Pueden pensar en una modificación de las condiciones de un contrato laboral. Acá el contrato original sufre cambios sin extinguirse, se adapta para adecuarse a las nuevas condiciones y el código en el artículo 961 establece que los contratos pueden ser modificados por acuerdo de las partes, siempre que no se afecte el orden público ni los derechos de terceros. Por otro lado, las consecuencias extintivas están estipuladas como aquellas que ponen fin a una relación jurídica. Por ejemplo, la rescisión de un contrato de arrendamiento extingue la relación entre el arrendador y el arrendatario. Esto también aplica al pago de una deuda que extingue la obligación de pago al deudor. En este caso, el artículo 724 del Código establece que el cumplimiento de una obligación extingue los derechos y obligaciones creados por el acto jurídico original. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo los actos afectan a las partes involucradas, pero las consecuencias de los actos jurídicos también pueden involucrar a terceros. Según el artículo 1021 del Código, un acto jurídico, como la compra de un bien inmueble, se inscribe en un registro público para que otros conozcan la transferencia de esa propiedad. Esta publicidad permite que cualquier persona interesada pueda verificar que el propietario es legítimo. Esto es especialmente importante en casos como la hipoteca. La inscripción de una hipoteca en el registro de la propiedad no solo afecta a las partes, sino también a posibles terceros que quieran adquirir el bien, ya que deben conocer su situación de deuda. Para entender o interpretar las consecuencias de los actos jurídicos es fundamental considerar la intención de las partes. El fin legítimo del acto, el artículo 2 del Código establece que al interpretar un acto jurídico se debe tener en cuenta la finalidad y la voluntad de las partes, siempre dentro de los límites de la ley. Por ejemplo, si dos partes firman un contrato de prestación de servicio, pero no especifican el lugar donde se prestará el servicio, el juez interpretará el contrato buscando la intención de las partes y los usos de mercado en esos casos similares. Esta interpretación busca que las consecuencias jurídicas sean claras y justas. Otro aspecto crucial es el principio de buena fe. El artículo 9 del Código establece que los actos deben ejecutarse de buena fe. Esto significa que las partes no solo deben cumplir lo pactado, sino hacerlo de manera honesta, sin aprovecharse de posibles vacíos o ambigüedades en el contrato. Por ejemplo, si una persona celebra un contrato de compraventa de un vehículo sabiendo que el motor tiene un defecto importante,
debe informar al comprador. No hacerlo sería actuar en contra de la buena fe, y esa omisión podría anular el contrato o dar lugar a una demanda por daños y perjuicios. Cuando un acto no cumple con los requisitos legales puede ser declarado nulo. La nulidad puede ser absoluta o relativa, según los efectos y la intención. La nulidad absoluta, según el artículo 386 del Código, se da cuando el acto viola el orden público, como vender un órgano humano. Esta nulidad protege a la sociedad en su conjunto y cualquier interesado puede alegarla. La nulidad relativa se produce cuando el acto perjudica a una de las partes, como en el caso de un contrato celebrado bajo engaño, y acá solo la parte afectada puede pedir la nulidad, lo cual protege los intereses individuales. Bueno, veamos ahora los caracteres del acto jurídico y lo que lo hace único y esencial en el derecho civil. La voluntariedad. El primer carácter es que el acto debe ser voluntario, lo cual implica que debe estar hecho con discernimiento, intención y libertad. El artículo 260 del Código nos dice que los actos jurídicos tienen que expresar la voluntad de las personas de manera libre y consciente. Esto significa que para que el acto sea válido debe haber intención clara y entendimiento de las consecuencias. Si alguien firma un contrato bajo amenaza o engaño, la voluntariedad se ve afectada. En ese caso el acto podría anularse, ya que falta uno de esos caracteres esenciales. La licitud. El acto jurídico debe ser lícito, es decir, no puede ir en contra de la ley o la moral. Esto está establecido en el artículo 279 del Código, que indica que el objeto y la causa del acto deben ser permitidos por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un contrato de compraventa de drogas no sería un acto jurídico válido porque es un objeto y su objeto es ilícito. En cuanto a la finalidad de producir efectos jurídicos, el acto jurídico tiene la intención de producir esos efectos jurídicos, a diferencia de otras manifestaciones de voluntad que no buscan efectos legales, como una promesa de amistad o un acto jurídico se realiza específicamente para generar cambios en el mundo del derecho. Esto lo vemos en contratos de compraventa o de alquiler o de testamentos, que siempre buscan afectar derechos y obligaciones. Bueno, ahora que tenemos claro qué caracteriza un acto jurídico, vamos a hablar de los elementos esenciales. Estas son las bases para que un acto jurídico sea válido y cumpla con sus objetivos. Uno de sus elementos esenciales es el sujeto. Los sujetos son las personas que intervienen en el acto y deben tener capacidad legal para realizarlo. Según el artículo 258 del Código, una persona debe ser capaz de derecho y de ejercicio para que su voluntad tenga efectos jurídicos. Por ejemplo, un contrato firmado por un menor sin representación legal sería nulo, ya que el menor no tiene plena capacidad para celebrar actos jurídicos. Otro elemento esencial es el objeto. El objeto del acto es el bien o derecho sobre el que recae el acto jurídico. El artículo 279 del Código establece que el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. En otras palabras, debe ser algo real y no puede ser ilegal. En un contrato de alquiler el objeto sería el inmueble que se alquila. Si intentáramos alquilar un bien inexistente, el acto sería nulo por falta de objeto. El otro elemento esencial es la forma. Aunque el principio general es la libertad de forma, algunos actos requieren una forma específica para ser válidos. Esto está regulado en el artículo 284 del Código, que establece que los actos que requieren forma deben cumplirla para ser efectivos. Por ejemplo, en una compraventa de un inmueble, la ley exige que se haga mediante escritura pública. Si este contrato se realiza en forma verbal, carece de validez. Otro elemento esencial es la causa, que es la razón que motiva a las partes a realizar el acto. El artículo 281 del Código afirma que todo acto debe tener una causa lícita. No basta con que las partes se pongan de acuerdo, la razón detrás de ese acuerdo tiene que ser legítima. Por ejemplo, si una persona hace una donación para evitar un embargo, la causa sería ilícita y el acto podría ser cuestionado. Bueno, una vez que el acto está celebrado es posible que surjan dudas o conflictos sobre su interpretación. Para estos casos el Código ofrece directrices para interpretar el acto en el contexto de la intención de las partes.
Según el artículo 1061 del Código, al interpretar el acto se debe tener en cuenta la voluntad real de las partes y el fin económico que se busca alcanzar. Esto significa que si un contrato es ambiguo, los jueces van a tratar de interpretar las cláusulas de acuerdo con la intención común de las partes y no de manera literal. Por ejemplo, si en un contrato de servicios una cláusula es ambigua, una parte la interpreta de manera ventajosa para perjudicar a la otra, el juez podría inclinarse hacia la interpretación que sea más justa y que mejor respete el acuerdo original. Un principio transversal en todos los actos jurídicos es el principio de buena fe, que se menciona en el artículo 9 del Código. Este principio implica que las partes deben comportarse honestamente y actuar conforme a lo que razonablemente puede esperarse de ellas. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, la buena fe implica que tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir sus obligaciones de manera honesta, sin intentar aprovecharse de vacíos legales o de posibles errores del otro. Bueno, ahora vamos a ver qué es la causa y por qué es tan importante. Vamos a empezar con la definición general. Según el artículo 281 del Código Civil, la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y esto significa que es el objetivo directo que impulsa a las partes a celebrar un acto jurídico. La causa puede dividirse en dos componentes. Una, el fin inmediato, que es el objetivo general del acto, como en una compraventa, donde la causa es el intercambio de un dinero por un bien. Y dos, los motivos individuales, que son los motivos específicos de cada parte. Estos motivos se incluyen como parte de la causa solo cuando ambas partes los conocen y aceptan al celebrar el contrato. Para entender mejor vamos a pensar un ejemplo de donación con un fin específico. Si una persona dona dinero a una institución educativa con el fin de que se construya una biblioteca, ese fin particular forma parte de la causa del acto y su incumplimiento podría anular la donación. Así, la causa no solo se relaciona con el propósito general, sino que también puede incluir los motivos que cada parte considera esenciales y que fueron aceptados por ambas. Bueno, la causa es fundamental en el derecho porque es lo que legitima el acto jurídico. Un acto sin causa, con causa falsa o con causa ilícita es nulo. Por ejemplo, si alguien realiza un contrato de compraventa solo para aparentar solvencia frente a terceros, la causa del acto va a ser simulada y por lo tanto podría ser cuestionada. Este principio se recoge en el artículo 282 del Código, que establece una presunción de causa, es decir, se asume que el acto tiene una causa hasta que se pruebe lo contrario. Esto busca darle estabilidad a los actos y evitar que se los cuestione por detalles formales. Bueno, a lo largo de los años, diferentes teorías intentaron explicar y justificar el concepto de la causa. Estas teorías nos permiten ver las causas de distintas perspectivas y cada una aporta una visión particular sobre la función de los actos jurídicos. Vamos a ver tres de estas teorías principales. Uno es la teoría objetiva de la causa. Según la teoría objetiva, la causa es el fin económico o social típico de los actos de la misma clase. Es decir, la causa se define por el propósito general del acto sin considerar los motivos individuales de las partes. Esta teoría se enfoca en el valor social del acto. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta la causa es el intercambio de dinero por un bien. No importa por qué una persona quiere comprar o vender, lo relevante es el fin del contrato en sí. En esta teoría el acto jurídico es válido mientras cumpla su función económica o social, sin importar los motivos específicos de quienes lo realizan. Esta teoría ayuda a mantener una interpretación más neutral de los actos y evita que los tribunales analicen detalles subjetivos de las partes, lo que da estabilidad al sistema jurídico. En un segundo lugar tenemos la teoría subjetiva de la causa, que nos dice que considera los motivos individuales de cada parte. En este enfoque, la causa es el móvil psicológico que impulsa a cada persona a realizar el acto. Para esta teoría, el valor del acto depende de los motivos personales de cada parte. Por ejemplo, si alguien dona una suma de dinero para construir un hospital en su comunidad, la causa de ese acto no es solo la transferencia del dinero, sino el motivo de mejorar la infraestructura sanitaria local. Si se descubre que el hospital no se construyó, el acto podría cuestionarse porque la causa entendida como el motivo personal no se cumplió.
Esta teoría permite que el derecho reconozca el valor de los motivos individuales y su rol en la legitimidad de los actos, haciendo el sistema más flexible y cercano a las intenciones de las partes. En un tercer lugar, la teoría ecléctica o sincrética combina elementos de la teoría objetiva y subjetiva. Esta teoría considera que la causa de un acto jurídico es tanto su finalidad general como los motivos personales de las partes, siempre que ambos sean conocidos y compartidos por las partes del momento de celebrar el acto. Retomando el ejemplo de la donación para construir un hospital, según la teoría ecléctica, la causa incluye el fin social de la donación como el motivo personal del donante de ver una mejora sanitaria. Si no se cumple este fin, el acto podría cuestionarse. Esta postura se refleja en el código, que en algunos casos permite que los motivos personales integren la causa si son esenciales y fueron exteriorizados. En el derecho se adopta un enfoque flexible y equilibrado al interpretar la causa. Permite que los jueces analicen tanto la finalidad común del acto como los motivos personales cuando son relevantes. Esto significa que la causa de un acto no se limita a un propósito abstracto, sino que puede incluir la intención particular de las partes, siempre que no contradiga el orden público o las buenas costumbres. El artículo 283 del Código regula este principio en actos abstractos, como los títulos de crédito, donde la causa no puede cuestionarse mientras el acto no se haya cumplido. Así, la interpretación de la causa depende del tipo de acto y de las circunstancias particulares, lo cual permite una aplicación justa y razonada del derecho. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los actos jurídicos y sus modalidades. Y para empezar vamos a hablar de esa clasificación general de los actos jurídicos. Los actos jurídicos se clasifican en distintas categorías y su estructura se puede definir de la siguiente manera. Por su existencia tenemos actos principales, que son los que existen independientemente sin necesidad de otro acto. Por ejemplo, un contrato de compra-venta de un inmueble es un acto principal. Su existencia no depende de ningún otro contrato. Después tenemos los actos accesorios, que son los que dependen de otro contrato principal. Por ejemplo, una hipoteca es un acto accesorio de un préstamo. La hipoteca existe solo porque hay una deuda principal. Luego también lo tenemos por su modalidad, que son los actos que pueden ser puros y simples, o sea, es decir, sin condiciones adicionales, o pueden estar sujetos a modalidades. Las modalidades son condiciones o limitaciones que afectan los efectos del acto, pero no su existencia. Son tres las modalidades principales en el derecho: el plazo, la condición y el cargo. El plazo es una modalidad que establece en un momento determinado en el futuro para que los efectos de un acto jurídico se hagan exigibles o se extingan. Según el artículo 350 del Código, el plazo puede ser el momento en que se hace exigible una obligación en que un derecho se extingue. Los tipos de plazo pueden ser suspensivo, que pospone el inicio de los efectos del acto. Por ejemplo, pensemos en una donación con un plazo suspensivo. Te voy a donar una propiedad el 1 de enero del próximo año. Acá el derecho de propiedad solo se transfiere cuando llega la fecha. El extintivo finaliza el derecho u obligación en el momento señalado. Un ejemplo común es el contrato de alquiler, que se extingue una vez alcanzada la fecha de vencimiento. La clasificación según su determinación, tenemos el determinado, que se conoce el momento exacto del cumplimiento, como un contrato que vence el 1 de diciembre, y el indeterminado, que se sabe que ocurrirá, pero el momento es incierto. Un ejemplo sería una obligación que termina cuando fallece una persona. La interpretación del plazo en el artículo 351 se presume que el plazo se establece en beneficio del deudor, salvo que las partes expresen lo contrario. Esta interpretación protege al deudor, evitando que se le exija cumplir antes del tiempo pactado. La condición es una modalidad que subordina la eficacia de un acto a que ocurra un hecho futuro e incierto. Según el artículo 343, la condición puede suspender o resolver los efectos del acto.
¿Cuáles son los tipos de condición? Bueno, tenemos la condición suspensiva, que el derecho no se adquiere hasta que el hecho ocurra. Por ejemplo, te donaré mi auto si te gradúas. La donación no se efectúa hasta que la persona se gradúe. La condición resolutoria. El derecho se extingue si ocurre un determinado hecho. Imaginemos una empresa que otorga un bono a un empleado, pero con la condición de que éste conserve su puesto durante un año. Si el empleado renuncia antes, el bono queda sin efecto. Bueno, también tenemos la clasificación según la voluntad que puede ser potestativa, depende de la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, un préstamo que se otorga solo si el solicitante acepta mudarse. También puede ser casual, depende de un evento externo y ajeno a la voluntad de las partes, como la ocurrencia de un fenómeno natural. O puede ser mixta, depende parcialmente de la voluntad de una de las partes y parcialmente de factores externos. Por ejemplo, un pago condicionado a que el deudor consiga un trabajo en una empresa específica. Las condiciones prohibidas, algunas condiciones son consideradas ilícitas o imposibles y por lo tanto se tienen por no escritas. El artículo 344 del Código indica que una condición va a ser inválida si es imposible de cumplir o si contraviene la ley, la moral o el orden público. Por ejemplo, sería nulo un contrato que condiciona la herencia de una propiedad a que el beneficiario renuncie a su nacionalidad. En cuanto al cargo, es una modalidad que impone una obligación accesoria al beneficiario de un derecho, pero que no suspende ni extingue el derecho principal. Regulado en el artículo 354 del Código, el cargo es un acto que condiciona el cumplimiento de un deber adicional, aunque su incumplimiento no siempre anula el derecho principal. Imaginemos una donación de un terreno con el cargo de que el beneficiario construya un parque. Aunque la propiedad del terreno se transfiere de inmediato, el beneficiario asume la obligación de realizar esta obra. Si incumple, el donante puede iniciar acciones para exigir el cumplimiento del cargo. Bueno, entonces, el beneficiario asume la obligación de realizar esta obra y si incumple, el donante puede iniciar acciones para exigir el cumplimiento del cargo o, en caso extremo, la revocación de la donación. Ahora, la clasificación del cargo puede ser simple, cuando su incumplimiento no afecta al derecho principal, pero permite que el donante demande su ejecución, o puede ser resolutorio, similar a una condición resolutoria. Su incumplimiento puede llegar a causar la pérdida del derecho principal, especialmente cuando el cargo era una condición esencial para la donación. La interpretación de estas modalidades según el Código busca respetar la voluntad de las partes y la función que cumplen en el acto al interpretar. El plazo, la ley presume que beneficia al deudor salvo que se indique lo contrario y esto protege al deudor de cumplir antes de lo acordado. La condición debe respetarse la intención de las partes. La condición suspensiva y la resolutoria exigen un análisis cuidadoso, especialmente en los casos donde la condición pueda afectar la relación de las partes. En el caso del cargo debe cumplirse fielmente y el incumplimiento puede llevar a acciones legales específicas o incluso a la resolución del acto, cuando el cargo es esencial para la finalidad del derecho principal. Bueno, hablemos ahora de los efectos del acto jurídico. Cuando hablamos de un acto jurídico nos referimos a aquellos actos humanos voluntarios que al efectuarse producen consecuencias jurídicas. Estas consecuencias o efectos son los que se extienden tanto a quienes participen directamente en el acto como a otras personas. Es decir, afectan a las partes, eh, involucradas, pero pueden también tener impacto sobre representantes, sucesores e incluso terceros. Para comenzar, vamos a definir a las partes en un acto jurídico. Las partes son aquellas personas que participan directamente en la creación de un acto jurídico. Imaginemos un contrato de compraventa donde un comprador y un vendedor acuerdan los términos del intercambio de un bien. Tanto el comprador como el vendedor son las partes de este contrato y son ellos quienes asumirán los derechos y obligaciones derivados del dicho acuerdo. El artículo 1021 del Código es claro, los efectos de un contrato solo se extienden a las partes contratantes, es decir, solo ellas pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones o en caso de incumplimiento solicitar su resolución. Acá se aplica el principio de relatividad de los contratos, que significa que el contrato solo tiene efecto entre quienes lo celebran.
Por ejemplo, si en el contrato de compraventa el vendedor se compromete a entregar una máquina industrial y el comprador a pagar una suma específica, cualquier problema en este contrato solo afectará a ambos y ninguno puede involucrar a un tercero en sus responsabilidades. Las obligaciones y derechos generados no pueden imponerse a alguien externo, ni tampoco otorgarle beneficios o perjuicios. Avancemos ahora hacia los representantes. En muchos casos, las partes de un acto jurídico no actúan directamente, sino que delegan sus acciones a representantes, quienes pueden ser legales, designados por la ley, como el padre que representa a un hijo menor de edad, o voluntarios designados mediante poder, como un apoderado en un negocio. En estos casos, aunque es el representante quien actúa, los efectos jurídicos recaen directamente sobre el representado. El artículo 361 del Código establece que los actos realizados dentro de los límites de la representación obligan al representado, no al representante. Un ejemplo típico es el de un apoderado que actúa en nombre de una empresa para firmar un contrato, y si este apoderado realiza el contrato respetando el mandato otorgado, el acto compromete a la empresa, no a él. Ahora, ¿qué ocurre si el representante se extralimita y actúa más allá de lo que el representante autoriza? Que el representado autoriza. Acá la ley establece que el acto no es válido para el representado, a menos que él decida ratificar lo actuado por su representante. Dicho esto en el artículo 362, y significa que en caso de excederse, el acto jurídico sería responsabilidad del representante, salvo que el representado acepte rectificar lo actuado del mandato. El siguiente grupo que se ve afectado por los actos jurídicos son los sucesores, y en este caso el código establece que los derechos y obligaciones pueden transmitirse a los sucesores, quienes pueden ser universales o particulares. Los universales son aquellos que heredan el patrimonio completo del causante o una parte de él. En el artículo 2277 nos habla. Es decir, el heredero asume todas las obligaciones y derechos de su predecesor, salvo aquellas obligaciones que sean de carácter estrictamente personal o que por ley o contrato no puedan ser transmitidas. Imaginen que una persona firma un contrato de arriendo de una finca y fallece. Sus sucesores universales, es decir, sus herederos, asumen las obligaciones y derechos derivadas de este contrato, como continuar pagando el alquiler. Los sucesores particulares, en cambio, adquieren un bien específico y no ocupan la posición completa del causante. En nuestro ejemplo, si un heredero particular recibe un bien específico en herencia, como un automóvil, no estará obligado a cumplir con otras deudas del causante, solo aquellas relacionadas directamente con el bien recibido. Este enfoque asegura que los sucesores universales mantienen la continuidad de los actos jurídicos del causante, protegiendo los intereses de las partes originales. Bueno, finalmente vamos a analizar a los terceros. Los terceros son todas aquellas personas que no participan en el acto jurídico ni son sucesores universales de alguna de las partes. Generalmente el acto jurídico no produce efectos sobre ellos, ya que el principio de relatividad que hemos visto protege a las personas externas de cualquier efecto directo de los actos jurídicos ajenos. No obstante, existen excepciones donde la ley permite que ciertos actos jurídicos afecten a terceros. Una excepción clásica es el contrato con estipulación a favor de terceros. El artículo 1011 del Código nos habla, y un ejemplo común es cuando alguien contrata un seguro de vida y designa a un tercero como beneficiario. Aunque el beneficiario no participó en la celebración del contrato, tiene derecho a exigir el pago del seguro debido a que la ley lo protege como tercero beneficiario. También hay casos en los que los acreedores de una de las partes en un acto jurídico pueden verse afectados. Por ejemplo, si un deudor realiza un acto jurídico que perjudica su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores, estos pueden solicitar una acción revocatoria o acción pauliana, así dicha en el artículo 338 del Código, para anular ese acto que los perjudica, protegiendo así sus intereses legítimos. Bueno, pasemos ahora a la interpretación de los actos jurídicos. Cuando hablamos de actos jurídicos pensamos en esos acuerdos y declaraciones que las personas realizan para manifestar su voluntad,
como contratos, testamentos, poderes, entre otros. Pero ¿qué pasa si las palabras o expresiones usadas en estos documentos no son claras? O si las interpretan de manera diferente a lo que pactaron. Bueno, acá es donde entra en juego la interpretación de los actos jurídicos y en un proceso que busca encontrar el sentido verdadero y la intención detrás de las palabras escritas. Hay distintas teorías. La primera, la teoría de la voluntad, que nos hablan del artículo 1061 al 1068, y que podríamos considerar el corazón de la interpretación. Este principio busca interpretar los actos jurídicos respetando la intención común de las partes, es decir, lo que realmente querían expresar. Aunque los términos escritos sean la base, el intérprete debe ir más allá de las palabras para comprender el verdadero propósito. Vamos a imaginarnos un contrato de compraventa de una casa. En el documento se acuerda la entrega en buen estado, pero el término no está del todo claro. La teoría de la voluntad permite indagar en lo que realmente quisieron decir ambas partes. Quizás el comprador y el vendedor hablaron de ciertos requisitos para considerar la casa en buen estado, como que esté sin daños estructurales o que tenga todas las instalaciones funcionando. Y así, más allá de las palabras, el intérprete debe captar la intención que tenían al firmar. El artículo 1061 del Código nos dice que la interpretación debe revelar esta voluntad común, y la ley aquí nos guía para evitar que se generen significados que podrían perjudicar a una de las partes o que distorsionen lo que ambas realmente acordaron. En un segundo lugar tenemos la teoría de la confianza, y en esta entra el juego cuando una de las partes crea una expectativa razonable en la otra. Este principio protege lo que una de las partes razonablemente espera que la otra cumpla. Si una persona hace una declaración que, aunque ambigua, genera una expectativa en la otra, la interpretación debe priorizar esa expectativa para proteger la buena fe entre las partes. Imaginen que alguien contrata un servicio de jardinería para que su jardín esté en las mejores condiciones posibles. Antes de una fiesta, aunque esta frase es un poco vaga, crea una expectativa de que el jardinero se esforzará en arreglar todos los detalles importantes. Y si el jardinero solo corta el césped y no poda los árboles ni arregla las flores, está incumpliendo con esa expectativa que generó en el cliente. Y la teoría de la confianza puede ayudar a resolver el conflicto protegiendo esa expectativa razonable. Bueno, en un tercer lugar tenemos la teoría de la declaración, que se centra en el significado objetivo de las palabras empleadas. Acá el foco está en la literalidad del texto, o sea, en lo que cualquier persona razonable entendería de las palabras que se usaron, y este principio es útil en documentos donde las expresiones son claras y precisas. Supongamos que un testamento declara: dejo mi automóvil a mi sobrino. No hay ambigüedades ni interpretaciones que complicarían el acto. La teoría de la declaración aplica porque las palabras son claras y no admiten otras interpretaciones. En estos casos, el intérprete debe respetar el sentido literal. Bueno, la buena fe es uno de los principios rectores más importantes en la interpretación de los actos jurídicos, y según el artículo 1066, los actos jurídicos deben interpretarse de buena fe, lo que implica que ambas partes deben actuar de manera honesta y sin ocultar intenciones. La buena fe garantiza que ninguna de las partes abuse del acto interpretando cláusulas a su favor sin considerar el objetivo compartido. Supongamos que dos empresas firman un contrato para desarrollar una aplicación, y en el contrato se indica que la empresa desarrolladora tendrá acceso a los datos necesarios del cliente. Si la desarrolladora solicita acceder a todos los datos sin limitación, estaría actuando de mala fe, pues el contrato seguramente se referiría solo a los datos relevantes para la aplicación. La buena fe ayuda a limitar esta interpretación protegiendo las expectativas razonables. Este principio se aplica en los actos bilaterales, como contratos donde las declaraciones de una parte están dirigidas a la otra, que es el carácter recepticio de las declaraciones. Y significa que debemos interpretar las palabras en función de cómo fueron entendidas razonablemente por la otra parte, no solo en base a la intención de quien las declaró. En un contrato de compraventa de servicios de limpieza, si la empresa contratante pide limpieza general y la empresa de limpieza entiende que solo debe limpiar las áreas comunes, la interpretación debe considerar si esa interpretación era razonable. Si se comprueba que la empresa contratante se refería a una limpieza completa,
incluyendo oficinas privadas, y era una expectativa razonable, entonces el contrato debe cumplirse bajo esa interpretación. Eh, bueno, en cuanto a la interpretación restrictiva y excepciones, hay que decir que cuando un acto jurídico se incluyen cláusulas que limitan derechos o establecen excepciones, estas deben interpretarse de manera restrictiva para no perjudicar los derechos de las partes. Según el artículo 1068, la interpretación restrictiva de las excepciones protege a las partes de posibles abusos. Imaginemos un contrato de alquiler que excluye ciertas reparaciones menores a cargo del inquilino. Si el contrato menciona solo reparaciones menores en plomería y electricidad, el inquilino no puede interpretar que también debe hacerse cargo de otras reparaciones como las de carpintería o pintura, porque la cláusula de excepción es específica. La interpretación restrictiva aplica acá, limitando la obligación del inquilino y a lo indicado en el contrato. Bueno, hasta acá lo que vemos de la unidad 10, ya me cansé, así que nos estamos encontrando en el próximo podcast.